Bienvenidos, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Rialto del Hotel Sunfish. Vamos a conversar de política, de la alta política y también de la política no tan alta, no sé cómo llamarla, le vamos a preguntar a nuestro invitado, que a veces ocurre en nuestra región y que tenemos bastantes botones de muestra, yo creo. Cientista político de la Universidad de la Sorbonne, iquiqueño, ¿cierto? Profesor en la Universidad de Antofagasta, panelista estable de nuestros programas también de política. Cristian Zamorano, bienvenido a este programa. Gracias, Reinaldo. Oye, un poco partamos por esto de que yo te decía de lo que está pasando en la coyuntura, la encuesta de Adimark, ¿cierto? Que aparece el gobierno, no sé si diciendo resucitando de alguna manera, pero marcando, ¿cierto?, un punto de inflexión, subiendo ya después de haber bajado prácticamente durante todo el año pasado. Están las reformas de por medio, la reforma tributaria, la reforma educacional, algo en que la gente tenía bastante confusión, me da la impresión, y que producto de ello probablemente era que había bajado mucho la presidenta y el gobierno, pero se produce este repunte ahora en enero y de alguna manera un auspicioso año 2015 con esta debacle prácticamente de lo que es la derecha, fundamentalmente a través de la UDI. ¿Cómo ves todo el panorama? Bueno, no sé si lo veo tan auspicioso en sí. Digamos, Michelle Bachelet ya tuvo tasa de aprobación mucho más alta que la que obtuvo en la última encuesta, de que todo el mundo se felicita. Simplemente yo creo que antes de llegar al final de año, las diferentes reformas que trataron de establecerse, había muy poca visibilidad de estas, y yo creo que al final por fin se cumplió lo que estaba prometido de manera incluso bastante rápida, de lo que estaba prometido en el programa a través del cual se hizo elegir Michelle Bachelet. Yo creo que eso lo que hizo que lleguemos a esta tasa de aprobación que satisface a la nueva mayoría, porque básicamente la gente vio que se cumplió algo que estaba anunciado. Yo creo que eso las diferentes fuerzas progresistas de este país, como lo que concierne la reforma educacional, la reforma tributaria y sobre todo, por ejemplo, lo que concierne la posibilidad de vivir en parejas del mismo sexo, yo creo que eso le dio suficientemente popularidad a la presidenta para llegar a la tasa de aprobación que conocemos hoy. ¿Era lo que se había prometido, Cristian, o se cocinó, entre comillas, bastante, digamos, todos estos proyectos de ley y al final salió una cosa no tan cierto como había sido la promesa original? Bueno, en una democracia, en la aplicación misma de la política pública, es muy difícil llegar al resultado que se anuncia. Siempre hay concesión en camino, porque siempre debes adaptar la política pública que tú quieres instalar a través de las diferentes resistencias que vas a encontrar o al interior de tu propia coalición o también en contra de la oposición, y tienes que hacer concesión. La política es justamente siempre buscar el consenso que se encuentra más en el terreno medio, y yo creo que eso es lo que sucedió un poco con esto. Yo creo que la reforma la menos lograda es la tributaria. Sin duda yo creo que la educacional era imprescindible, marcará un antes y un después, yo creo, debe mejorarse en camino, y lo que concierne al acuerdo de vida en pareja, tomando en consideración la realidad de este país, era urgente darle un marco legal a situaciones familiares, entre comillas, que no conocían ninguna regulación. Desde el punto de vista valórico, esta ley estaba de alguna manera marcando un atraso en nuestro país en lo que es el contexto internacional, ¿cierto? En que en otros países se permite, ¿cierto?, todos estos temas y además van mucho más avanzados, digamos. En las libertades individuales. Sí. ¿No? Bueno, ahí tendría que pronunciarme más como persona que como jurista. Como jurista había en realidad una desigualdad, había una discriminación. Por ejemplo, yo puedo estar perfectamente enamorado de una mujer que es de poca virtud, que me trata mal y no hay ningún impedimento a que yo me case con ella. Pero si yo estoy enamorado de un hombre que es gentil, que me trata bien, que es tierno, no podía concretar mi amor de un punto de vista legal. Actualmente yo creo que estamos en ese discurso, en esa discriminación. De un punto de vista jurídico, ahí hay una discriminación que la ley debe rectificar. De un punto de vista moral, llegar al matrimonio gay o llegar a aceptar socialmente esa vida en pareja de personas del mismo sexo,
Yo creo que ahí es una problemática mucho más profunda y yo creo que se plantea la pregunta si este país está listo a aceptar eso. Y yo creo que ahí va de la mano con una reforma a nivel educacional. No creo que el país sea menos discriminatorio por el hecho que se acepta esa vida, acuerdo de bien pareja. Sí. A pesar de eso y de lo que tú señalas, también cierto se ha reconocido y los propios políticos han reconocido que ellos van a la saga, digamos, de dónde va la sociedad. O sea, de alguna manera el país se mueve más rápido que lo que se mueven los políticos, digamos, para dar respuesta a la inquietud de la ciudadanía. Sí, bueno, ahí tú estás tomando una óptica positivista del derecho, es decir, que en realidad la ley es siempre fruto del hecho social. Muy pocas veces la ley prevé lo que va a suceder. En este caso se está adaptando, pero acá hay que tener mucho cuidado porque también podemos llegar a un clientelismo político, es decir, que se va a adaptar una ley en base a la contingencia, como puede suceder, por ejemplo, con algunas minorías religiosas, por ejemplo, que concierne los días feriados últimamente, o justamente cuando tú ves la actitud que tiene el gobierno con una minoría sexual o incluso una minoría étnica. Yo creo que hay que distinguir ahí cuál es la maniobra política, si hay un cierto clientelismo detrás de eso, un cierto populismo, o si en realidad se busca realmente mejorar el interés general. Yo creo que en este caso la discriminación no podía seguir. Yo creo que no olvidemos que la Constitución de Chile justamente no se basa sobre una visión positivista de la ley, sino jus naturalista. Es decir, según lo que escribieron la Constitución, hay unas leyes perfectas, casi divinas, y el orden positivo, el orden que está vigente, debe acercarse a esa visión del mundo. Y en el artículo 1 de la Constitución se indica que la base de la sociedad chilena es la familia. No se agregó que la familia compuesta por un hombre y una mujer, pero yo creo que está eso implícito. Está implícito, digamos, no está escrito, pero está ahí. Sí, creo que todo el mundo lo subentiende. No conozco la afinidad, no conocía la afinidad sexual de Jaime Guzmán, pero supongo que pensaba en un hombre y una mujer. Pero si hoy día tú ves la realidad de la familia chilena, no hay más de un tercio de las familias que están compuestas por un padre, una madre y sus hijos. Entonces yo creo que había que adaptar a ese hecho y bienvenido sea que justamente haya sucedido. Sí, volvamos a la encuesta, Cristian, y el tema de la UDI, el tema de renovación y prácticamente un 80%, un 82%, ¿cierto?, de rechazo a este conglomerado político. Realmente eso no es bueno para el país. También he leído eso, digamos, ¿cierto? Y de hecho algunos de los dirigentes de la nueva mayoría dijeron que no era para solazarse, digamos, este tema, porque el país necesita una oposición, ¿cierto?, que esté bien estructurada y necesita también manejarse, digamos, no pasar la planadora, digamos, como de alguna manera podrían tentarse en este minuto la gente de la nueva mayoría. Yo creo que la derecha está viendo un momento crítico, que eso ya se veía venir desde la elección presidencial. Yo creo que la derecha muestra su peor cara cuando se encuentra en la oposición y se muestra intransigente a todo nivel, a nivel del cambio social como a nivel de algunos temas valóricos. Y yo creo que hoy en día esa voluntad de no querer cambiar nada se va acumulando con el hecho que llegó el caso Penta, donde se ve que la relación incestuosa que hay entre el mundo político y el mundo empresarial concierne esencialmente el mundo derecha y sobre todo el partido, el más fuerte al interior de la derecha, más histórico, que es la UDI, el partido pinochetista. Y yo creo que esa desaprobación de ese modo de actuar, de esa relación entre el mundo empresarial y el mundo político es absolutamente lógico. Simplemente yo creo que ahora se está transparentando, pero todo el mundo sabía eso, simplemente hoy en día aparece a la luz del día. Ya. Era una situación que de alguna manera la gente intuía, digamos, que estaba ocurriendo, pero no había quedado en evidencia, digamos, pero sí queda en evidencia con el caso Penta. Sí, absolutamente, y eso lo que está sucediendo por lo demás es como no hubo cambio de los cuadros al interior de los partidos políticos, de la izquierda, de la UDI como de RN, la respuesta que están dando están totalmente desfasada en cuanto a la contingencia, a la realidad, a lo que busca la opinión pública como respuesta. Acá no hay ninguna voluntad de ponerse en tela de juicio el actuar, sino en primer lugar se habló de complot, luego se busca la teoría del empate y tercero se está tratando de individualizar las responsabilidades.
responsabilidades. Es que en ningún momento se habló de la responsabilidad como partido político, y el único medio que encontró la derecha para un poco desresponsabilizarse de lo que está sucediendo es cambiar de nombre de coalición, lo que es simplemente comunicacional, porque así la gente no pensará en UDI ni RN, sino en el nombre de la nueva mayoría. Entonces no va a relacionar los asuntos casi delictuales que se están saliendo a la luz del día con el nombre del partido. ¿Y qué tiene que hacer un conglomerado político, cierto, como este en nuestro país, de acuerdo, digamos, un poco a la teoría y a la experiencia de otros países, cuando se llega a tocar fondo, como se está llegando en este caso, para reinventarse? Aquí hay que hacer una reingeniería, hay que cambiar rostros, hay que cambiar la declaración de principios. ¿Qué cosa? Bueno, en otros paneles de este mismo canal yo he hablado que para mí la UDI tiene un funcionamiento leninista, lo que impactó mucha gente porque ya me lo han tuvo un feedback de esa observación, okay. Porque es muy cerrado el funcionamiento de la UDI. De la misma manera, yo creo que acá debería haber una purga de nivel stalinista, absolutamente, es decir, deben cortar cabeza y hacer una limpieza al interior de su partido y refundarse. No es lo que está sucediendo, es decir, está directamente involucrado el presidente del partido de la UDI. Es decir, no puede seguir en esta situación esa persona en su función. Y están involucrados el número 2, el número 3, los históricos. Está involucrado uno de los candidatos a la presidencia que ellos presentaban. Es decir, yo creo que hay muchos elementos que nos indican que ellos están en una situación donde debe haber un espíritu refundacional, y eso no es lo que yo veo en la UDI. La UDI se está defendiendo como gato de espalda y yo no creo que eso sea la buena opción. Oye, ¿qué pasa con Renovación Nacional, que de alguna manera se ve arrastrado a la misma borrasca? Y probablemente hayan algunos de los personeros de Renovación Nacional también involucrados, pero todavía no han salido a la opinión pública. Digamos que el problema de la UDI, de la RN, es que siempre fue el hijo legítimo de la UDI, siempre estuvo en la sombra de la UDI. Entonces, obligatoriamente, como es la entidad débil al interior de esa coalición, se está dejando arrastrar por la UDI, pero no está tan involucrado. Sin embargo, yo creo que la RN conoce algo que también conoce la DC, pero la DC lo gestiona mucho mejor porque es un partido político histórico. Es decir, hay una escisión al interior de RN que es entre la fuerza conservadora, que está más cerca del pinochetismo, y la fuerza progresista, que justamente quizás están más a la izquierda que algunos sectores de la DC. Y yo creo que ahí hubo una escisión. Y yo creo que Sebastián Piñera va a elegir justamente la parte más liberal, que al inicio es liberal económicamente, pero también de un punto de vista valórico. Y ese sector de la RN está fresco, es decir, no está relacionado con todo esto. No está contaminado. No está todavía contaminado porque básicamente nunca estuvieron tampoco en puesto de poder. No digo que son todos virtuosos, pero todavía no conocen la práctica del poder. Y yo creo que por ahí va el futuro, yo creo, de RN, pero va sin duda a tener otro nombre y no va a seguir con RN porque RN en su ADN inicial está inscrito el pinochetismo más recalcitrante, yo creo. Bueno, vamos a hacer un alto, Cristian, en nuestro programa. Estamos en Tarapacá en la Mira, aquí en Iquique Televisión, conversando con Cristian Zamorano, cientista político, doctor en ciencia política. Y vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.